Para tener visita. Vamos. Ah, Sorriso, sensatos. Para hacer ¿Está qué? para ir negocio, sí, negocio. Brilloso. Aprender. ¿Aún ahí? Bueno, muy buenos días. Hoy nos toca hablar del monitoreo de la relajación muscular. Mi nombre es Mijail, soy residente de segundo año de anestesia del Hospital de Clínicas. Como objetivos de la clase, la idea de hoy va a ser comprender la importancia del monitoreo de la relajación muscular, interpretar los signos clínicos que tenemos de la relajación muscular, dándole mucha significancia a las limitaciones que tienen las mismas, el uso del monitoreo de la relajación muscular, cuál es el timing de la relajación, uso de los reversores de los relajantes musculares y al final también vamos a ver dos casitos clínicos, nada, más que nada compartir una experiencia. La idea de la clase, también mi mayor objetivo, que no lo puse acá, sería que a partir de ahora tratemos de siempre que tengamos disponible tratar de usar el TOF. Cada vez que uno está por terminar una cirugía, pregunte por el TOF y trate de usarlo. Bien, como concepto, la relajación muscular no es más que la acción de inhibir la transmisión nerviosa entre los nervios y el músculo de manera tal que todo el músculo esquelético no se pueda contraer y así generar inmovilidad, ¿sí? Como sabemos, son relativamente pocas las indicaciones de los relajantes musculares. Entre ellas y las que nosotros usamos todos los días es la ventilación mecánica, perdón, la inducción y la intubación. Y más allá de eso, después podemos tener otros agregados que van a ser cuando el cirujano, por ejemplo, se queja de que el abdomen está duro, que no puede operar así. Entonces es un buen momento para monitorear la relajación muscular y saber en qué estado encontramos al paciente. Y después otras de las indicaciones más relevantes va a ser el distrés respiratorio, que eso es más que nada para la terapia intensiva, pero esto quería traerlo por el hecho de que no son muchas las indicaciones de relajación muscular y me parece muy importante el monitoreo. En cuanto al monitoreo clínico, tenemos que, vamos a tener un monitoreo que es cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es el clínico, el que se hace a través de la valoración táctil y visual. Una manera de entenderla de manera subjetivamente y completamente clínica es objetivando de una manera subjetiva de todos modos, porque es a través de la visión, debilidad muscular, dificultad para tragar, que el paciente se aspire, dificultad ventilatoria, lo que nos va a incluir de saturación y también muchas veces obstrucción de la vía aérea. Tiene grandes limitaciones de que es claramente subjetivo y por ende va a variar de anestesiólogo en anestesiólogo. Se realiza de manera tal que se coloca un estimulador nervioso a lo largo de un nervio, que lo que nosotros siempre usamos es el cubital para ver la aducción del pulgar. Y lo que se hace muchas veces es, o de manera visual, se realizan estímulos y se objetiva o se visualiza, digamos, las contracciones que ejerce el pulgar, tratando de visualmente identificar diferencias entre cuatro contracciones o, si no, también a través de una valoración táctil agarrándole la mano al paciente. Es algo que ya está comprobado que tiene muchas limitaciones por la baja sensibilidad y especificidad que tiene. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros hagamos un correcto monitoreo de la relajación muscular? Traje a colación estos dos estudios, pero la verdad que hay varios. Eh, en el 2007, sí, en 2007 se hizo un metaanálisis de 24 estudios aleatorizados, más de 3.000 pacientes, en el cual vieron que el bloqueo residual, o sea, un TOF ratio menor a 0,9, ocurría casi en el más del 40% de los pacientes que recibían bloqueantes musculares de acción intermedia. Es un montonazo. Y después otro estudio en el cual vio que el uso de este monitoreo cuantitativo se asocia con una menor incidencia de bloqueo neuromuscular residual postoperatorio en comparación con la cualitativa, que es la que le contaba ahora, recién.
Entonces, para empezar a hablar de el monitoreo cuantitativo, vamos a tener patrones de estimulación a través del TOF. Lo que nosotros vamos a usar todos los días o cada vez que lo pongamos en práctica va a ser el TOF o el tren de 4, que la idea de esto es realizar estímulos nerviosos de 0,2 a 0,3 Hz con una diferencia de 500 milisegundos. Y el dispositivo lo que va a hacer es sensar la respuesta evocada por el músculo, ¿sí? Nosotros vamos a colocar los electrodos en el cubital con una diferencia de 4 centímetros más o menos. Y la idea es que el dispositivo sense la respuesta evocada. Si tenemos cuatro respuestas, tenemos que el paciente no tiene bloqueo, tenemos una respuesta del 100%. Y después el otro, que es el que más frecuentemente vamos a usar, es el recuento postetánico, que en este caso lo que hacemos es un estímulo mucho mayor de 50 Hz, que es lo que realiza la tetania, digamos, y después con una pausa de 3 segundos se vuelven a realizar cuatro estímulos de manera tal de ver la respuesta. Y si tenemos cuatro respuestas, bueno, tenemos una respuesta total, digamos. Después está la estimulación en estallido doble, que nada, es algo que lo traje nada más a colación porque esto también se utiliza de manera visual, pero la verdad que no se usa mucho y no tiene mucho sentido hablar de eso. En cuanto a la evolución del bloqueo, vamos a ver las diferencias que hay entre el bloqueo de los relajantes no despolarizantes y el bloqueo de los relajantes despolarizantes, que es algo que también tenemos que prestar atención, sobre todo a la hora del monitoreo. En cuanto a el bloqueo de los relajantes no despolarizantes, una vez que inyectamos el fármaco, vamos a ver que las respuestas evocadas ante el estímulo van a ir en decremento, ¿sí? Hasta que en un momento no tengan ninguna respuesta. En ese momento vamos a decir que el TOF es de cero, el recuento postetánico también nos va a dar cero y el bloqueo, vamos a decir que estamos dentro de un bloqueo que se va a llamar intenso. Después de eso, recién vamos a empezar a tener algo de recuento postetánico, pero el TOF va a seguir siendo cero. O sea, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Nosotros deberíamos hacer primero el tren de 4. Si el tren de 4 nos da cero, vamos al recuento postetánico, que lo que nos va a decir es cuánto falta aproximadamente para que el TOF empiece a responder, digamos, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos el TOF, nos da cero, hacemos el recuento postetánico y ahí empezamos a ver la respuesta. Si el recuento postetánico es mayor o igual a uno, decimos que estamos en un bloqueo profundo. Ahora, o sea, perdón, entre cero y uno estamos en un, perdón, uno estamos en un bloqueo profundo. Ahora, cuando tenemos un bloqueo moderado, cuando tenemos el TOF que ya nos da entre uno y 3 y un recuento postetánico que ya nos da mayor, ¿sí? 2, 3 o 4. Y por último vamos a tener la fase de recuperación, que es en la cual el TOF ya va a ser 4 de 4, pero acá empieza a meterse lo que es el TOF ratio, que lo que hace es medir la relación que hay entre la cuarta respuesta, la última y la primera. Y nosotros tenemos que saber que un paciente va a estar en condiciones sí, sí, bueno, va a estar en condiciones de una extubación exitosa cuando el TOF ratio nos dé mayor a 0,9 o 90%, como nos dan muchos de los monitores. Por otro lado, el bloqueo despolarizante, algo que nos tiene que llamar la atención muchas veces, si es que nos llega a pasar, es que las respuestas que van a ser siempre las mismas. Es decir, nunca la respuesta va a ser decremental, a diferencia del bloqueo no despolarizante. Y en caso de tener una, nos tiene que llamar la atención porque probablemente estemos frente a una patología del paciente, como puede ser una miastenia gravis, un síndrome de Eaton-Lambert o cualquier otra cosa, y que quizás antes de la anestesia no haya estado diagnosticada. Porque con el no despolarizante hay fail, o sea, hay decremento, y con el despolarizante no. Por el mecanismo de acción. Porque 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 la sulfonilureas lo que hace es disminuir la concentración de la pseudocoliniterasa. Y al disminuir la acetilcolina, o sea, disminuye la cantidad de niveles, pero la respuesta va a ser siempre la misma. Hay que- porque
Bueno, el bloqueante no polarizante compite por los receptores postsinápticos y presinápticos. Entonces, cuando hay un el primer estímulo que puso un poco en el top, el top hace cuatro estímulos, tres de cuatro. En uno, bueno, no sé uno, pero muy poco tiempo. Siempre el mismo estímulo que es muy baja intensidad. Sí. Entonces vos tenés, recuento, top, si te hace un estímulo, si el primero vos tenés respuesta y los otros tres no, es top de uno. Si no, si tenés dos, es top de dos, si tenés tres, es top de tres, si tenés cuatro, es top de cuatro. Cuando tenés el cuarto, ahí te hace la relación de la intensidad, la relación del cuarto con el primero, que es el top rating. En el bloqueo no despolarizante, primero empieza a ser así como es cómica hasta que va desapareciendo. Y eso es porque compite con receptores postsinápticos y presinápticos. El presináptico, digamos, hay normalmente la acetilcolina se libera, se une al postsináptico y al presináptico. En el presináptico estimula la liberación de más acetilcolina. Como acá está todo bloqueado, no hay más liberación. Entonces, cada vez que yo hago un estímulo, el siguiente va a tener menos fuerza, porque hay menos acetilcolina para estimular. La subfin no te provoca el bloqueo presináptico. Entonces, todos los estímulos son iguales, igual de altos o de bajos. ¿Entiendes? Esa es la diferencia del bloqueo, que uno es así y el otro es derecho. No, perfecto. Gracias, Juan. Aquí lo que pasa en el bloqueo de fase 2 cuando tenés subsi en altas dosis, o sea, subsi bloquea el presináptico y tenés bloqueo de fase 2. Tenés el fail. Bien, perfecto. Entonces, en cuanto a los reversores que vamos a usar, básicamente tenemos dos, que son la neostigmina y el Suvamadex. En cuanto a la neostigmina, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Sabemos que tiene un efecto techo, que a lo que se refiere el efecto techo es de que en determinado el momento del bloqueo, que en este caso sería en el momento en el cual tenemos o un bloqueo intenso o un bloqueo profundo, eh, no se puede usar la neostigmina porque no hay capacidad de respuesta. Eh, Se debería usar 15 minutos antes de la extubación y los efectos adversos muscarínicos, bueno, son los que deberíamos contrarrestar. Siempre que usamos atropina, si alguna vez ya lo usaron, van a ver que siempre se utiliza antes atropina para disminuir los efectos adversos, que van a ser todos muscarínicos, miosis, aumento de secreción, salivación y demás. La dosis de la neostigmina era de 0,015, 0,05. Eh, Depende. Esa va a depender después de lo que veas vos en el top, pero bueno, no pasa nada. En generalidad, la dosis es 0,03 a 0,07 microgramos. O sea, el punto medio es 0,05. Bueno, Claramente al principio Bien. ni en relajos al paciente no le vamos a poder hacer ningún estímulo. Claro, es por el efecto tension. Está bien. Eh, sí. Bien, y el Suvamadex es una gama ciclodestrina que tiene un centro hidrofílico y un borde más bien hidrofóbico, que su mecanismo de acción es por encapsulamiento, actúa sobre los bloqueantes esteroides. Tiene la particularidad de que estaría contraindicada relativamente, si se quiere, en un paciente que tenga un clearance de creatinina, algunos vi menor a 40 y otros menor a 30, pero tiene la característica también de ser hemodializable, así que como que lo que sugerían también era que si lo tenés que usar, usalo y que después el paciente haga diálisis y listo. Y el mecanismo de acción o la cinética molecular es 1 a 1, es decir, que una molécula de Sodamax va a envolver a una molécula de sea rocuronio o becuronio, lo que sea que usemos. Entonces, creo que había mencionado algo también Martín la clase pasada, la pérdida de la contracción muscular o la recuperación va a ser en la manera distinta, en la manera al revés, perdón, de cómo fue la pérdida. Entonces, primero se va a recuperar el diafragma, los músculos doctores de la laringe, la musculatura abdominal, por último, después los músculos periféricos y por último los músculos faríngeos.
Entonces, este es el cuadrito que es el que más me gustó y el que me parece que debería ser el resumen de la clase, que es en qué momento vamos a utilizar los reversores. Entonces, como primera medida, tenemos que evaluar la función haciendo el TOF. Si tenemos las cuatro respuestas, nos va a dar el TOF ratio. Si tenemos más del 90%, 90 o más por ciento, ya estamos tranquilos de que tenemos una recuperación espontánea y completa y podemos extubar al paciente sin hacer ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, si tenemos un TOF ratio menor a 90%, tenemos que hacer reversión del bloqueo neuromuscular. Entonces, si lo vamos a hacer con Suvamadex, si no tenemos respuesta al TOF, vamos a hacer, como dijimos más temprano, un recuento postetánico. Si el recuento postetánico nos da de cero, la dosis de Suvamadex que vamos a usar va a ser 16 miligramos kilo. Si hacemos un recuento postetánico y nos da entre 1 a 15, la dosis de Suvamax que vamos a usar va a ser de 4 miligramos kilo. Ahora, lo mismo si estamos con un TOF entre 1 a 3, la dosis de Suvamax va a ser la misma, 4 miligramos kilo. Y si tenemos el cociente del TOF que es menor a 0,9, pero tenemos un 4 de 4, por ejemplo, más del 50% o más de entre 0,5 y 0,9, la dosis de Suvamax va a ser de 1 a 2, en todos lados está 2 miligramos kilo, para revertirlo. Si ya tenemos un TOF mayor a 0,9, como dijimos al principio, no vamos a utilizar ninguna dosis de un reversor. Por otro lado, con la neostigmina, si tenemos, de nuevo, un TOF mayor a 0,9, no vamos a usar reversión. Si tenemos entre 0,4 y 0,9, la dosis de neostigmina que vamos a usar va a ser entre 30 a 40 microgramos por kilo. Si tenemos un TOF menor a 0,4, pero que sea entre 2 y 3, eh, en este caso, ahí es que se ajusta la dosis, deberíamos usar una mayor dosis, que era hasta 70 microgramos kilo. Y en el caso de que tengamos un TOF entre 0 y 1, estamos en presencia de un bloqueo profundo y en ese caso deberíamos esperar hasta tener un TOF mayor a 1, o sea, de 2, 3 o 4. O sea, en ese momento no nos queda otra más que esperar a que pase el tiempo y que mejore el TOF. Bien, y acá le traje nada, dos casos que me puse a hacer con el TOF la semana pasada. Una primera cirugía, teníamos una femenina de 64 años, pesaba 68 kilos, como único antecedente era hipertensa, se sometió a una cuadrantectomía con técnica de ganglio centinela. Yo al principio hice una secuencia rápida para probar nada más con rocuronio a 1,2 miligramos kilo. Esta fue la secuencia del TOF. A los 5 minutos teníamos un TOF de 1 de 4. A los 75 minutos recién estábamos en un 0 de 4. Ahí no hice un recuento postetánico. No me voy a hacerlo. Y después, a los 140 minutos, también 1 de 4, 160, 2 de 4, 205 minutos, seguíamos en 2 de 4, 220 minutos de cirugía, recién entramos en 3 de 4, pero con un TOF ratio de 0%, y a los 240 minutos finaliza la cirugía, el cirujano le faltaban creo que 2 puntos, y teníamos un TOF ratio de 55%, con un TOF de 4 de 4. En ese momento usé Suvamadex, que lo usé a 2 miligramos kilo, y al minuto la respuesta del TOF fue del 100%. Nada, como para esto me pareció muy interesante por los tiempos que uno muchas veces estudia y decir, bueno, el rocuronio tiene una vida media de 1 hora y media, 2 horas. En este caso estuvimos, no sé, casi tres, o sea, casi 3 horas. Más, 3 horas y 4 horas. O sea, terrible. Eh, Intenté buscar algo para ver si tenía algo que ver el hecho de la dosis usada con el rocuronio, del hecho de que sea a una dosis mayor. Supuestamente te puede prolongar el tiempo del bloqueo, eso sí es verdad y está escrito, pero también es como que es una bolsa de gatos en el momento en el cual te dice que es
muy impredecible y por eso está tan recomendado usar el monitoreo neuromuscular, el hecho de que es muy impredecible cómo se van a comportar todos los bloqueantes neuromusculares, excepto la succinilcolina, en contexto de otros adyuvantes como ser el sevoflurano, el remifentanilo en dosis alta, el propofol en dosis alta y demás. Por eso es tan importante el monitoreo de la relajación neuromuscular. Y el otro caso es un paciente masculino de 56 años, pesa 72 kilos, espero todavía, como único antecedente hiperplasia prostática benigna y esta quista de 12 Pacquier, que se sometió a una parotidectomía. En este caso, traté de meter los dos en el mismo caso porque era la última cirugía, entonces al principio arranqué con Suxi, que de entrada, a los 3 minutos de haber utilizado succinilcolina, teníamos 0 de 4 en el TOF. A los 12 minutos ya teníamos un 79, o sea, 4 de 4 y un TOF ratio de 79%. A los 14 minutos estábamos en 84, en 84% y al minuto 16 con 30 segundos recién llegamos al 100%. O sea, nuestra Suxi en un paciente duró 16 minutos 30 segundos hasta llegar a la recuperación completa de la respuesta. En la misma cirugía, claramente el cirujano no se quejó de que el paciente estaba duro ni nada porque era una parotidectomía, pero bueno, utilizamos atracurio. Esto lo menciono por el hecho de que del antecedente en el mismo paciente haber utilizado otro relajante, utilizamos una dosis como si fuera de inducción también, 30 miligramos, en la cual vi que al minuto de haberle hecho atracurio teníamos 1 de 4 en el TOF, pero con un 0%. A los 40 minutos seguíamos en 0% y 0 de 4. A los 80 minutos seguíamos bueno, ahí pasamos a 1 de 4, pero con un 0%. A los 110 minutos empezamos a recuperar bastante, que teníamos un 4 de 4 con un top ratio de 63%. Y en ese momento empiezan a cerrar, por ende nos faltaban 5 o 10 minutos hasta que termine la cirugía. Entonces utilizamos neostigmina, que hicimos a 0,5 la dosis, recibió en total 3 miligramos. Y el TOF, al minuto de haber utilizado, de haberle hecho la neostigmina, tenía 82% en el TOF ratio, siempre teniendo 4 de 4. A los 2 minutos, 89%. A los 3 minutos, 95%. Y recién a los 5 minutos obtuvimos el 100% de respuesta. Y esto en realidad, nada, lo hice como para dejar algo visto nada más, pero porque supuestamente la neostigmina se debería usar 10 a 15 minutos antes de que finalice la cirugía, ¿no? Ujú. Pero bueno, nada, lo traje a modo Sí, sí, entonces si lo sé sin top, la de los- 10. Ah, sí, lo sé sin TOF, ok. porque después te lo haces con top, lo sé cuando lo tenés Para indicado. notar la evidencia. El cuarto, cuando tenés cuatro frecuencias. Y en este paciente el atracurio te usó, te dicció bastante rápido. Pasó un minuto y ya tenía Pasó un uno de cuatro. minuto y ya tenía 1 de 4, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. llamativo. Fue muy entiendo que usamos Suxi y el paciente se despierta del todo. Sí, De la claramente. secuencia rápida de la Suxi, muy lindo para actuar, pero si queremos despertar, lo va a tener bien todo dormido, relajado. ¿Por qué usamos el recuento postetáneo cuando cuando el top es cero? Y porque entiendo que es lo que te marca cuánto tiempo te falta para que el TOF te empiece a dar respuesta. No, pero Si vos seguís teniendo un recuento postetánico muy bajo, sabes que estás en un bloqueo profundo. Sin embargo, si te va dando cada vez más alto, decís, bueno, ya estoy más cerca. Creo que tiene más que nada relevancia para la neostigmina, porque... para eso. eh, bueno, para la dosis del Para Suammadex la también, claro, sí, sí, suero, sí, pues si seguís estando en un bloqueo profundo, claro, para la dosis del Si es Suammadex. cero, está re profundo. Sí, Si sí, sí. es mayor a uno, está profundo, pero no tanto. Pero, ¿cuál es o sea, cuál es la fisiología del recuento postetánico
lo uso cuando no hay estímulo con el TOF. Si no, si no tengo estímulo con el TOF, por ahí con el post-titánico sí. Porque es mucho mayor el estímulo. O sea, la dosis que utiliza de estimulación en el TOF es de 2 Hz y en el recuento postetánico es de 50. Y pero vos haces el estímulo tetánico, Sí, que te hace estímulo fuerte por no sé cuánto tiempo, y sí, después tenés el creo que era 700 milisegundos. post-tetánico. O Sí, sea, varios estímulos post-tetánicos. Porque vos lo que me dices es post-tetánico. sí, ¿Por qué? no sé. Es de un Bueno, hertz el post-titánico. Es de un hertz. en Una hertz. es el mismo, más o menos similar al estímulo del TOF, el post. Claro, el postetánico, sí, sí. Acumula calcio dentro de la neurona, entonces después esos estímulos postetánicos hace que sea más sensible para liberar acetilcolina. Entonces por eso, con una cosita, después el postetánico debería liberar más acetilcolina. Es por eso. Claro, Acumula calcio el tetánico es muy intenso, entonces te va a generar seguramente un estímulo. Eh, Ese estímulo, la acetilcolina, esa acetilcolina va al post y al presináptico. En el presináptico, si hay receptores unidos, va a aumentar la liberación de acetilcolina. Entonces, en los estímulos post-tetánicos que vienen, esa acetilcolina, si el músculo no está si la placa no está tan bloqueada, va a Claro, provocar los claro, estímulos. claro. Si está recontra bloqueada, ni siquiera la libera, Sí, entonces sí, no sí. va a tener cero. Entonces, por eso es recuento postetánico cero o el valor 3, depende de cuánto estímulo haga. Y por eso también se ve, si vos tenés un nodo polarizante, lo vas a ver en el incremento. Claro. Si vos haces subse y la haces con el postetánico, ¿cuándo te va? Cero, porque está totalmente insensibilizada la placa. Cuando recuperes te va a Te lo pega el toque, claro. todo lo que tienes. Nosotros cuando tuvimos la clase en la ARBA, hicimos una pregunta sobre en qué momento donde estaba sí, cercano cercano al despertar o 10 a 15 minutos antes. En teoría, actúan así. Pero, ¿te acordás que